En la segunda media hora de nuestro Hoy es Siempre dialogamos con el subsecretario de Relaciones Laborales de la Nación, Álvaro Ruiz, sobre el fallo que ordenó al servicio penitenciario equiparar las condiciones laborales de los presos a las del resto de los trabajadores. Sobre este y otros temas, por ejemplo, se pronunció el candidato del Frente Renovador, Sergio Massa. Sí, que cuando habla de seguridad siempre deja mucha tela para cortar, le falta... o en cualquier momento sale a proponer el regreso a las ordalías, pero en este caso el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, participó de la inauguración de viviendas sociales en Coronel Pringles y aprovechó el encuentro entonces para reforzar, como siempre, su agenda de seguridad. Obviamente, como era bastante previsible, se manifestó en contra del fallo que abordamos con Álvaro Ruiz y dijo que lo único que falta es que los presos pidan aguinaldo y vacaciones. También es cierto que Massa representa el peronismo ortodoxo, la derecha fuerte y la derecha hasta recalcitrante también del propio peronismo. La Cámara Federal de Casación Penal falló a favor de un grupo de presos de la cárcel de Ezeiza que reclamaban salario y aguinaldo para las tareas laborales que desarrollan dentro del penal y se disparó la polémica. Los detenidos tienen derecho a un sueldo, obra social, aguinaldo, y es un tema fuerte que tiene que ver con lo legal y tiene que ver también con el terreno de los propios derechos humanos. Y es tan fuerte el tema que siempre hay aprovechamiento político, vender humo, decir lo que la gente quiere escuchar y subirse a un camino de la polémica que si no hay mucho dato por aportar, uno termina desinformando. Por lo menos el medio debe recorrer otro camino. Está en línea y seguramente nos ayudará a pensar y mucho Leandro Alperín, jurista, especialista en derechos humanos y políticas penitenciarias. Estimado Leandro, mi nombre es Jesús Emiliano, lo saludamos en Radio 2 de Rosario, en Hoy es Siempre todavía, ¿cómo le va? Buenas tardes, un placer de estar con ustedes. Bueno, el fallo destacó usted que refleja lo que la ley indica que hay que hacer, ¿no? Dicen, no podían hacer otra cosa, el privado de la libertad tiene que tener el salario que le corresponde. La pregunta es, ¿por qué solamente está privado de la libertad, estimado Leandro? Exactamente, bueno, solamente no. El sistema jurídico prevé como sanción más grave a las conductas más graves una pena muy grave, es la de perder la libertad. No es otra cosa perder la libertad. De eso, solo la vida. Y en nuestro país, por suerte, como en la mayoría del planeta, la pena de muerte está abolida desde hace muchos años. Sin perjuicio de eso, a mí me gustaría comenzar este diálogo señalando una paradoja, ¿no? En relación a lo que comentaban. ¿Se puede orientar, Leandro, porque se escucha mal, o si está cerca de un teléfono fijo y es una pena porque queremos aprovechar lo que va a decir Leandro? A ver si... Estoy en un taxi, pero le voy a pedir al señor del taxi que pare en donde pueda. Bueno, le agradecemos, Leandro. Ahí hemos recuperado, parece que la señal ha recobrado fuerza. Sí, yo lo que quería era empezar señalando una paradoja en relación a lo que comentaban ustedes, referenciándome en los dichos de Massa, porque lo que Massa dice tiene dos características. Una es legal, o sea, lo que propone Massa es que el Estado no respete la ley, porque la ley ordena a los trabajadores pagarle en blanco, con aguinaldo, con vacaciones, etcétera, y no dice que a los trabajadores presos no. Dice todo lo contrario, que los trabajadores presos gozan de los mismos derechos que cualquier otro trabajador. Pero la paradoja está en que eso es lo que hace hoy el gobierno. Porque el fallo es contra el gobierno, porque el Servicio Penitenciario Federal depende del Poder Ejecutivo y no cumplen con la ley, tampoco con la ley laboral. Por lo tanto, el peronismo, fíjese usted, coincide todo, el de derecha y el que se dice de izquierda. Claro. La ley no la respetan en contextos de encierro. Está bueno que repase eso, es interesante, porque también entramos en esta temática de por defender una mirada, hay algunos que plantean que se está desde un lugar y por criticar otra, estar en otro lugar. Hace muy bien en decirlo, fuimos muy críticos con Massa en ese aspecto, hoy representa ese peronismo, pero entonces el sistema progresista también le pasa por encima a las reglas. Es muy interesante que lo destaque, Leandro. Es un baño de apertura, si se quiere, y de pluralidad de ideas fundamentalmente. El otro dato que le quiero preguntar es, ¿por qué si reclamamos que no hay políticas que generen que quien sale de la cárcel no vuelva a reincidir,
¿Por qué después, esto es una mirada social si se quiere, por qué sin embargo cuando pueden trabajar y bajo el marco de trabajar recibir lo que corresponde, parte de la sociedad mira para un costado o critica esto, sabiendo que un hombre que, si pasa gran parte de su pena en la cárcel trabajando, debe tener más chances de no reincidir cuando salga de ella? Porque tenemos miedo, la verdad es que, y también sin perjuicio que no es un justificativo, sirve para comprender las causas de lo que pasa hoy en nuestra sociedad con este problema. Los que caminamos las calles y no tenemos custodia privada o policial, tenemos miedo. ¿Por qué? Porque sabemos qué es lo que pasa. Y lo que pasa es que el delito es cada vez mayor en cantidad, en intensidad, y que el dolor nuestro y que la cantidad de víctimas en base a ese dolor son cada vez más, somos cada vez más. Y tenemos mucho miedo de que nos vuelva a pasar lo mismo. Y el miedo individual, cuando se colectiviza por la falta de respuesta de las políticas públicas, reacciona como puede, no como debe. Pero para eso es que está el Estado, para resolver los problemas que nos angustian. Si el Estado no resuelve los principales problemas que los argentinos tenemos, entonces cada uno tiene que defenderse como puede. Y en ese como puede empieza a regir la ley de la selva o la del más fuerte, y cuando rige esa ley entonces no hay ley. Y las consecuencias son que se terminan agravando los problemas que se dicen pretender solucionar. Claro. A propósito de su recorrido en políticas penitenciarias, porque esto se lo preguntábamos a Álvaro Ruiz y él no pudo ser concreto en el dato. En un momento el trabajador, el preso que escogía trabajar, del dinero que recibía, un 10% iba a la víctima de los familiares del delito, o a la propia víctima, iba un 30% a la familia de quien está privado de la libertad. Un 25. Un 25. Un 25, un 30 iba... Un 25 para gastos por lo que ocasiona como gastos al Estado en concepto de alojamiento y comida, y un 10% para un fondo para él. Y eso... que se le entrega en el medio libre. Claro, ¿y eso sigue existiendo? ¿Rige en la Argentina, sí? Es que esa es la ley que la justicia le dijo al Servicio Penitenciario Federal que tiene que respetar. Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando el Estado paga en negro, o cuando el Estado permite que pague en negro, esos porcentajes no van. Claro. Ni el 10% para la víctima, ni el 35% para los gastos, ni el 25% para la familia, y no van tampoco los aportes al sistema previsional. Claro. Y no se olvide usted que el sistema previsional argentino, por suerte, es solidario. Significa que lo que se le paga a los jubilados sale de los aportes de los trabajadores activos. Por lo tanto, cuando le pagan a alguien en negro, están robándole plata a los jubilados. Quienes dicen que a los presos hay que pagarles en negro, avalan que se le robe plata a los jubilados. Por lo tanto, hay muchas contradicciones en el discurso entre lo que se dice y lo que es, y en general tiene que ver con el desconocimiento en la mayoría de los ciudadanos que tenemos miedo. Claro. Pero en los funcionarios públicos el desconocimiento es negligencia o mala fe. Ellos tienen que conocer la ley. No es necesario que la justicia les diga todo el tiempo que tienen que respetarla. Y mucho más grave aún, lo que es inconcebible es que sean quienes la violen, como ocurre hoy en las cárceles argentinas. Sabe que es muy interesante lo que plantea, porque cuando entablábamos el diálogo con el subsecretario de Relaciones Laborales de la Nación, Ruiz, nos dijo que con un viejo fallo de la Corte Suprema se había sacado esto de los porcentajes, y como teníamos información que no, nos sorprendió. Por lo tanto, detalla un punto fundamental. De hecho, lo habíamos cotejado con Uruguay, que es un 30, 30 y 30. 30 para víctima o familia de la víctima, 30 que va a un abono para cuando salga la persona que está detenida, y el otro 30 para la propia familia del propio detenido. Es que es verdad, hubo un fallo de la Corte Suprema en ese sentido, en un caso que fue un planteo particular por motivos particulares. Claro. Álvaro Ruiz tiene que tener asesores jurídicos que le expliquen que los fallos son para las personas que peticionan por esos fallos. Claro. Que la ley no se derogó, y que mientras la ley es como lo de la despenalización de la marihuana, mire usted. La Corte dijo en reiteradas oportunidades que es penalizable o que no es penalizable. En este caso estamos en una Corte que dice que el consumo de marihuana es punible, tener para consumir es punible. La Corte dice que no es punible,
que no se debería penalizar, que es inconstitucional, pero la ley sigue estando vigente y la policía está autorizada, por lo tanto, a detener a una persona que tiene marihuana en cantidades que es obviamente para consumo personal. Lo que hay que hacer es cambiar la ley si alguien no coincide con la ley, pero lo que no puede hacer el Estado es violarla. Claro. Nos atiende gentilmente el jurista especialista en Derechos Humanos y Políticas Penitenciarias, Leandro Alperín. Leandro, le pregunta a mi compañero Ezequiel Musaski. Como bien señalaba Alperín, lo que busca este fallo es que se cumpla la ley y fundamentalmente la Constitución. Una de las cosas que más me llamó la atención leyendo algunos de los fundamentos del fallo es que 8 de cada 10 presos no gozan de los derechos consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución. ¿Esto es efectivamente así? Parcialmente, sí. Bueno, yo lo que le diría es que 10 de cada 10 presos no gozan de los derechos consagrados en la Constitución. Algunos no gozan de algunos y otros no gozan de otros. En relación al mundo del trabajo, en contextos del encierro, en el sistema federal, solamente el 20% tiene acceso a un trabajo equivalente al sueldo vital y móvil, que significan 40 horas semanales como mínimo, o sea, 8 horas diarias. Solamente un 20% de las personas que están en la cárcel pueden trabajar esa cantidad de horas hoy. Después hay un porcentaje que está cercano al 30-35% que tiene alguna jornada laboral por la cual recibe algún beneficio económico, pero lo hace por horas o por rendimiento, por productividad. Cuando es por hora es 22 pesos la hora y cuando es por productividad en general es bastante menos que lo que se paga por hora. Claro, sí. Hay una tendencia de las empresas privadas a contratar detenidos privados de su libertad como un método de evadir estas obligaciones laborales que se vienen incumpliendo en el Servicio Penitenciario Federal. La misma que hay en el medio libre. Y lo mismo para el Estado, porque tampoco es soslayable que el principal empleador en negro en este país es el Estado. Claro, claro. Entonces, en la cárcel también, tanto el Estado como el sector privado, aparte del sector privado, buscan burlar leyes con el objetivo de abaratar los costos de su producción y aumentar las ganancias. Bueno, la justicia dijo que no se puede hacer y en realidad es lógico, no se puede violar la ley. A propósito, ¿hay números aproximados de cuántos son los que reinciden, que salen de la cárcel después de haber trabajado en su estadía en la cárcel, en la parte de su pena o no? No, porque el sistema estadístico argentino no releva los motivos, ni la calidad, ni la evolución de la persona que alguna vez estuvo en prisión y volvió a estar alguna vez. Lo único que se sabe es por qué delito entraron y por qué delito salieron, pero no hay estudios que hayan analizado qué es lo que pasa con esa persona mientras estuvo en prisión, como para utilizarlo para entender por qué reincidió en el delito. De eso no hay ningún estudio en el país, por lo menos no que yo conozca. ¿Y eso por qué cree que no se ha buscado? En el fondo porque es una paradoja. Recuerdo una película, La vida de los otros, alemana, donde cuentan que desde un tiempo a esa parte de la película, ya la República Oriental Alemana no contaba los suicidios porque eran muchos y dejaron de ponerlo en la estadística como manera de olvidar el tema. ¿Esto pareciese que fuese un poco también así? ¿O es solo falta de previsión política? No, yo diría que es de las dos cosas que dice usted y le agregaría uno. No hay políticas públicas en materia de cárceles. Mejor dicho, la no política pública es una política pública. El Estado no se ocupa ni se preocupa por qué pasa con la persona que está privada de libertad como consecuencia de una sanción que está cumpliendo, y no se ocupa ni se preocupa por qué por qué es lo que va a pasar con esa persona cuando vuelva al medio libre y qué va a pasar en relación al vínculo entre la sociedad y esa persona cuando vuelva al medio libre. La única preocupación que hay en esos márgenes es para que la sociedad no se entere que en ese lugar están las personas que están por haber hecho lo que hicieron y que el castigo es el que tienen. Ahora, la forma de mantener la tranquilidad en los penales es utilizando el miedo, y el miedo se obtiene en base a la violencia, y la violencia condiciona falsas identidades y reproduce las conductas que dicen prevenir y que a la vez sancionan. El resultado es que cuando vuelven al medio libre, la violencia que nosotros, el Estado, la sociedad
le da a ellos en contexto de encierro es la que nos devuelven. Por lo tanto, no podríamos decir que no hay política pública. Lo que sí podemos decir es que hay una equivocada política pública. Claro. ¿Y este fallo puede llegar a revertir esta situación de equivocada política pública o no? No, yo creo sinceramente que no. El fallo es útil porque recuerda cuál es el piso mínimo de las políticas públicas, que es la del respeto por la ley. Es siempre bueno que la justicia lo recuerde, es siempre malo que el Estado la violente. Ahora, de cualquier forma, yo creo que en el estado actual de las relaciones entre el gobierno y la justicia, el gobierno no respeta la ley a veces y no cumple los fallos judiciales siempre. Si no los cumple en general, no veo por qué este gobierno respetaría este fallo en particular, que no pareciera ser un asunto masivo en cuanto a la necesidad de su aplicación en las cárceles argentinas. Por lo tanto, si no lo han respetado en cuestiones más importantes, no creo que respeten el fallo judicial en este caso tampoco. Cuando cotejamos números con Uruguay, por ejemplo, también la información entregada era que Uruguay era el único país de América con su política carcelaria desacinada, creo que fue la palabra, es decir, con menos población, el único país en donde las cárceles tenían menos gente de lo que puede llegar a tener. Hay en América, fundamentalmente lo digo porque son gobiernos hoy progresistas que se han dado con algunas políticas de Estado muy fuertes e interesantes. En América, ¿hay políticas carcelarias a destacar y a seguir y a copiar, Leandro? No, sinceramente Uruguay tiene algunos aspectos positivos en relación a la capacitación para el empleo, a la cooperativización pensando en el egreso, pero también tiene situaciones muy fuertes y similares a las que ocurren en la Argentina. Sin perjuicio de eso, tanto Uruguay como Argentina, que estamos muy mal, pero muy mal, no son los peores países en materia de condiciones carcelarias en la región, ni siquiera en Sudamérica, tanto lo que ocurre en Brasil, en Chile, en Bolivia, en Colombia, en Centroamérica. La verdad es que el estado de los países en la región en materia de políticas penitenciarias no cambió nada con la irrupción de estos gobiernos que se autollaman progresistas. Por lo menos no cambió nada en contextos de encierro. Se ha profundizado el modelo, la muerte y la tortura se hizo más presente que nunca. Nuestro país ha tenido más casos de tortura en esta década proporcionalmente a la cantidad de presos que hay que lo que tuvo nunca a lo largo de toda su historia de las cárceles argentinas. Y lo mismo ocurre en las mayorías de las cárceles de la región. Lamentablemente las democracias en América del Sur todavía no traspasaron las puertas de una reja en una cárcel. Leandro Alperín, gracias por ayudarnos a pensar, fundamentalmente en un tema en donde la utilización fue inmensa, poder aportar datos, escuchar en este caso sus datos, su mirada, para poder pensar un poco más un tema que ni está en la agenda, o solamente se le impone en un instante para algún rédito político. Gracias por su atención, buen fin de semana. Un placer, hasta siempre. Leandro Alperín. Interesantísimo, porque la mirada primaria, después vamos a volver al tema y hasta me gustaría sumarlo a Omar de Noya, que es de los tipos que tienen una cabeza abierta, muy abierta. Pareció ser un tema en todo momento político, es decir, la posición primaria, la posición simplista de todos aquellos que están atrapados en los relatos a favor o en contra, tomaban esto como una mirada de si se planteaba la postura del aguinaldo para los que están en la cárcel, era la mirada del kirchnerismo en este momento, claro. Y los que estaban en contra, la mirada de la oposición. Y Alperín llegó para plantear las faltas absolutas del tema, y es interesantísimo porque mucha gente, cuando planteamos la idea de poner el tema sobre la mesa, nos trataron de eso, de defensores del sistema, del Estado. Y también es interesantísimo que en todo momento hable de Estado, el Estado que tiene que hacerse cargo, el Estado que en todo momento, como debe estar en otras cosas, también en esta, el Estado que tiene que evitar que alguien salga a robar o a matar, también tiene que cuidar y mejorar a los que ya están presos, para que el día que salgan no reincidan. También ahí hay que apostar. El Estado, Leandro Alperín,
aportó muchísimo a la nota, y un dato más y final para irnos a las noticias. En una semana en donde se habló de una policía que no tortura, que no mata, qué bien que vendría, porque fue el hombre que fue el primer periodista en Argentina que recorrió el camino de la investigación, y fue el primer periodista en este país que puso arriba de la mesa, y gracias a Dios los libros están, lo mataron tarde, Rodolfo Walsh, para investigar cómo en aquel momento la policía torturaba mucho antes de las dictaduras en plena democracia, que bien vendría también en estos tiempos.